Ahí está, entonces hoy día es jueves 11 de junio. Después de la clase el día martes subí o agregué a cursos en el calendario la fecha del control 2, ¿ya? Como habíamos acordado. Esa fecha que está ahí corresponde a la semana 12. Y me fue informada ese mismo martes por Secretaría Docente, ¿ya? Y me aclararon que, como habíamos discutido nosotros en clases, el día martes, originalmente nuestro control 2 estaba programado para la semana 12, pero me dicen que 13, perdón, que es lo que indica la lámina de nuestra primera clase. Pero que con la recalendarización, el control 2 de geotecnia se colocó en la fecha que les acabo de publicar el martes. ¿Okay? Me dieron a entender con eso que esa es la forma en que no se produzcan topes de controles. Ahora, yo les recomiendo a ustedes que igual verifiquen, de manera que si ven que hay alguna situación que les incomoda, lo mencionen ahora, que todavía falta un par de semanas y hay tiempo para acomodar fechas si que hubiese algún problema. Ojalá que no sea el caso. Y ahí también expliqué, si no me mal recuerdo, que la forma de este control 2 será muy parecida a la del control 1, donde damos una semana para resolver un control que debiera ser resuelto más o menos en 3 horas, 4 horas Profe, máximo. ¿Sí? yo estaba revisando la fecha, o sea, no sé si es un problema, pero el día de la entrega, que es el 1, esa ¿Ya? semana es de vacaciones. Entonces tendríamos que hacerlo igual que la vez pasada, para que sea una semana de trabajo. Tendrían que entregarlo el miércoles siguiente, para que no cuente la semana de vacaciones. Sí, pero no sé cuándo lo subiría entonces. No, el día que está definido queda subido. Ah, ya, ok. Van a ser 2 semanas de calendario, pero en realidad es una semana lectiva, por llamarlo de alguna manera, o sea, una semana de calendario académico, Sí, sí. pero dos de calendario porque la semana de vacaciones no la contabilizamos como días hábiles. Se repetiría entonces como la situación del primer control, básicamente. Eso lo conversé ya con la profesora Yolanda de la sección paralela, de manera que se repita, digamos, lo mismo para ambos cursos, porque lo estamos desarrollando prácticamente en paralelo. Eso. Ahora, el hecho de que el control sea en la semana 12 de 15 va a hacer que hayan 3 semanas adicionales donde vamos a ver materia que va a quedar necesariamente para el examen, ¿ya? Y eso va a ser muy difícil que alguien se pueda eximir porque queda todo el bloque de consolidación, que es la materia quizás más relevante en este curso, sin evaluar por los controles, ¿ya? Entonces, ahora uno dice un examen, pero en esta forma que estamos hoy día haciendo docencia, el examen pasa a ser, al igual que los controles, una tarea, digamos, ¿ya? Esa es la postura que tenemos, por lo tanto tampoco es tan tremendo. Yo creo que desde mi perspectiva tiene beneficios y tiene pros y contras, digamos, porque así los controles tienen materias más acotadas y el examen también tiene una materia fija, acotada, aparte de que uno pueda preguntar otras cosas en el examen, ¿no? Pero va a estar consolidación como un tema sin sorpresas, digamos, va sí o sí en el examen. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva es como sano que tengamos bien parceladas nuestras evaluaciones. Eso, ¿algún comentario? Ok. Bueno, si después surgen preguntas, me las hacen saber. Yo ahora voy a compartir pantalla para avanzar con la lámina o con la clase que tenía preparada para hoy y que se las anticipé al final de la clase del martes, ¿ya? Y que el tema que vamos a ver, que es una progresión de lo que estábamos viendo antes, es la determinación de flujos bidimensionales en suelo, ¿ya?
para aplicaciones en obras de contención, como esta, y de contención para excavaciones en la de la izquierda y de contención de fluidos en la de la derecha, donde en ambos casos se muestran obras colapsadas, ¿ya? No para asustar, sino que para mostrar de que si las cosas andan mal o no resultan bien, tienen consecuencias nefastas, ¿ya? Y por eso tenemos que estudiar estos temas para poderlos dominar, y cuando construyamos y diseñamos obras, seamos capaces de asegurarlas, es decir, generar obras seguras, estables y seguras. ¿Alguien de ustedes se acuerda, para el caso chileno, cuándo podría haber sido la última falla del tipo de la izquierda o del tipo de la derecha? Porque siempre mostramos fotos como del extranjero, ¿sí? En Valparaíso, como el año pasado, creo que murió gente, se cayó una casa cuando había llovido mucho Ah, ok. y quedó gente enterrada. Y Estoy de acuerdo con eso. No lo había asociado a ninguna de estas dos. Pero tienes razón, una de esas podría haber correspondido a algo así como la figura de la izquierda, en una estructura de contención en uno de los cerros de Valparaíso, que se sí. dio, y con eso, al ceder la estructura de contención, colapsó la casa que estaba encima, ¿no? Y iba pasando gente por la... Y sí, había por esa gente escalera. viviendo dentro de la casa que quedó como enterrada. Mm. Claro, esa fue una situación puntual, buen ejemplo. Y que fue posterior, si no me equivoco, pero yo ya no me acuerdo, tú lo sacaste a colación, después de una lluvia, ¿no? O de lluvia Sí, fue intensa. el día después de una lluvia. Ya. Entonces quizás no es igual que ninguna de estas dos, es un ejemplo parecido, más al de la izquierda, porque esta es una excavación. En el caso que mostrabas tú no era una excavación, era una contención. Ujú. Bueno, esto también es una contención, en realidad. ¿Y alguien se acuerda alguno, como el ejemplo de la derecha, que haya sucedido acá en Chile? ¿No? Miren, el último que ocurrió, pero que también tuvo consecuencias fatales, falleció una familia completa, fue posterior al terremoto del 2010. El embalse Las Palmas, a ver, si no me equivoco, es el embalse Las Palmas, si no me equivoco, que está al sur de Santiago. Es un embalse, era un tranque de relaves que no estaba activo, y que como consecuencia del terremoto se debilitó y una parte del muro se dañó, y eso dio espacio a que lo que estaba contenido, que son los relaves, que alguna vez nombré en las primeras clases introductorias, eh, fluyeran aguas abajo. Y eso, esa especie de aluvión, pasó por encima de una vivienda que estaba muy cerca, y, los moradores de la vivienda murieron aplastados por esto de noche mientras dormían. Entonces este tipo de eventos también se producen en nuestro país. Anteriormente también han habido otros, y hay literatura que ha registrado este tipo de eventos, ¿ya? Ahora, en la medida que pasa el tiempo, nosotros hemos ido aprendiendo cosas nuevas. Entonces, lo importante es que ese conocimiento lo vayamos transfiriendo a las nuevas generaciones, para que lo que alguna vez fue un problema por desconocimiento, hoy día ya no lo sea, con el espíritu de que nuestras obras sean cada vez más seguras, ¿ya? Y ahí, creo que ya lo he nombrado aquí varias veces, pero ahí está como un concepto importante la ingeniería forense. El concepto forense yo creo que todos lo entendemos más de la medicina forense, que es lo entiendo yo al menos como la disciplina que se ocupa de entender por qué algo generó una fatalidad. En el caso de la medicina es una fatalidad humana. En el caso de la ingeniería forense son los estudios que permiten establecer o intentar establecer cuáles fueron las causas que generaron un colapso, ¿no? A veces son evidentes, a veces no tanto. Y a veces nunca se encuentra la causa, ¿ya? Entonces, de estas fatalidades o de estos colapsos uno también, a la dura, digamos, aprende cosas, o es importante estudiarlos para aprender qué pasó, qué anduvo mal, como para no repetirlo.
Por eso no les debiera llamar la atención a ustedes como estudiantes de ingeniería civil, que después de cada terremoto que tenemos en Chile, al par de años, 1 o 2 años después, ya aparece una nueva versión del código de diseño sísmico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se introducen mejoras, producto de lo que se aprendió en el último gran terremoto. Y es un proceso evolutivo. Nuestro código sísmico, la norma 433, que ustedes estudian en detalle en los otros cursos, es un código que tiene permanente mejora. ¿Ya? Y así va a seguir siendo, porque cada vez que hay un terremoto y vemos que se pone a prueba nuestra infraestructura, vemos que algunas cosas quedan cortas o que algunas cosas también ha pasado, están sobredimensionadas. ¿Ya? Entonces, estas fotos no las pongo aquí para alarmarlos, sino que las pongo aquí para que tengamos presente que cuando no entendemos bien lo que estamos haciendo, puede tener consecuencias graves. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Qué genera esta herramienta del estudio de los flujos dimensionales? Bueno, calcular los flujos o caudales a través y debajo de la estructura de suelo. Ya voy a mostrar una sección transversal donde voy a poder explicar mejor qué significa a través y por debajo. Calcular la distribución de presiones de poro. Eso lo hemos venido haciendo ya hace tiempo, tanto en forma hidrostática como en flujos unidimensionales. Ahora lo vamos a ver en flujos bidimensionales. ¿Y por qué la presión de poro? Porque eso define los esfuerzos en el suelo asociados al flujo, o al paso del agua, y los gradientes hidráulicos, que vimos que dependiendo de un gradiente hidráulico crítico podemos dejar el suelo, podemos tener el suelo en una condición de no equilibrio, es decir, de inestabilidad. Y por último, todo lo anterior nos permite determinar la estabilidad de los sistemas geotécnicos para que justamente este tipo de situaciones que están en las fotos no ocurran. Ni siquiera nos acerquemos a aquello. Lo ideal sería saber, lo ideal, y después en la medida que vayan avanzando en su carrera se van a dar cuenta, que aparte del diseño, que generalmente uno entrega una memoria de cálculo, planos y una especificación técnica de cómo construir esto en forma segura, también tenemos que tener ciertas garantías de darnos cuenta si de lo que diseñamos en algún momento de la obra, en algún momento de la vida útil, estamos acercándonos a una situación de peligro. ¿Okay? Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. También a veces en materia de cursos de magíster. Bueno, veamos algunos conceptos básicos y aquí nos vamos a apoyar en matemática. Entonces, la ecuación que gobierna el flujo, en este caso bidimensional, es la ecuación de Laplace, ¿eh? Que para ustedes no es una novedad, y que se escribe de esta manera. Ahora, típicamente en un curso como este, la esta ecuación, acostumbramos a derivarla. ¿Ya? Yo en mis clases normalmente no lo hago, pero subo un apunte, como el que está aquí, que preparó mi colega César Pastén, en forma muy ordenada, donde hace un desarrollo de la demostración de esa ecuación. ¿Ya? Y básicamente lo que muestra esto es un principio de conservación de masas, ¿no? De una masa que pasa a través de un volumen determinado. ¿Ya? Y el desarrollo de este concepto, a través de estas ecuaciones que están acá, que son ecuaciones diferenciales, nos va a llevar a la ecuación de Laplace, que es la que aparece un poquito más abajo aquí en el apunte. ¿Ya? En el caso bidimensional aparece esta ecuación, aquí está en términos de h minúscula, pero en la que puse en el apunte es h mayúscula, pero no se confundan con eso porque h mayúscula o minúscula es la carga hidráulica que estudiamos a partir de la clase número 11, ¿no? Cuando empezamos a ver flujos en medios porosos. Y la otra variable que aparece también conocida por ustedes ya en la ecuación son las permeabilidades, K, pero ahora con subíndices, con un subíndice X y un subíndice Z. Y eso significa que son permeabilidades en direcciones distintas. ¿Ya? Una en la dirección X y otra en la dirección Z. Podrían decir X es la horizontal y Z es la vertical por la convención típica que usamos de ejes.
Y finalmente, entonces la ecuación de Laplace expresa una condición de cambios de gradiente hidráulico, ¿cierto? H partido por una distancia, aquí también H, o carga hidráulica partido por una distancia vertical, en una dirección, que los cambios de gradiente hidráulico en una dirección son equiparados, es decir, compensados por los cambios en otra dirección. ¿Ya? Entonces aquí ya no tenemos flujos ascendentes puramente o flujos descendentes puramente, sino que flujos que pueden avanzar primero horizontal, después vertical, o una combinación de ellos. ¿Ya? Y eso es lo que la ecuación de Laplace modela. Para que esto se cumpla hay ciertos supuestos, como todo lo que hacemos en ingeniería civil, cuando definimos un modelo para explicar el comportamiento de algún sistema, en nuestro caso del agua viajando a través de un medio poroso, sigue siendo válida la ley de Darcy, el flujo es no rotacional, es decir, es lineal, el fluido no tiene viscosidad, que el agua en general tiene, pero muy, muy baja. El suelo es homogéneo y saturado. ¿Ya? Eso también es un supuesto bastante fuerte, porque los suelos no parten en condición saturada, pueden llegar a una condición saturada, por lo tanto la ecuación de Laplace va a ser válida a partir de cuando el suelo esté saturado. Ya voy a mostrar ejemplos. Y el suelo y el agua son incompresibles. El agua sabemos que lo es, el suelo no necesariamente. Y no se producen cambios volumétricos. Es decir, hay una serie de condiciones para que lo anterior sea realmente válido. Por eso hay que mirarlo con la distancia que merece, ¿ya? Porque aquí hay varios supuestos que yo creo que ustedes mismos saben, que en el suelo no necesariamente se cumple siempre. Ahora, si tratamos de simplificar esto y lo llevamos a un material isotrópico, es decir, que las propiedades en todas las direcciones es la misma, en el suelo en este caso, la permeabilidad en X sería igual a la permeabilidad en Z, es decir, la permeabilidad vertical sería igual a la permeabilidad horizontal. Y la ecuación de Laplace se simplifica, ¿ya?, a esto y no queda dependiente de la permeabilidad. Después vamos a ver qué pasa cuando sí son distintos, que es la gran mayoría de los casos. Y ahora viene lo importante. Perdón, voy a hacer una pequeña interrupción. Esto que estoy explicando ahora en palabras y en forma muy rápida, está también explicado en este apunte, donde viene el desarrollo de la demostración matemática de cómo se llegan a esas ecuaciones, ¿ya? Eso también viene. Así que lo voy a subir a nuestro portal de cursos para que puedan tener el respaldo de esa derivación. Pero en definitiva, la solución de esta ecuación diferencial que aparece aquí, tenemos dos formas, dos métodos, ¿ya?, para usarla, para poder sacarle provecho a ella. Y una de estas es una solución numérica, es decir, usar programas computacionales en base a elementos finitos o diferencias finitas, por eso EF y DF. Y otra solución que es gráfica, ¿ya?, que la denominamos diagramas o líneas de flujo. Nosotros en este curso nos vamos a quedar con la segunda, con una solución gráfica de la ecuación de Laplace, ¿ya? En cursos más avanzados de geotecnia, obviamente que uno usa la solución numérica porque permite hacer, a través de cálculos computacionales, variaciones, iteraciones de las redes de flujo o líneas de flujo de manera mucho más rápida que manual, ¿ya? Pero la manual me parece, para partir, un método mucho más simple y conceptualmente más claro para entender cómo evolucionan las presiones dentro del suelo producto del flujo bidimensional. ¿Okay? Y para poder partir con esto, un par de láminas más, donde vamos a explicar en qué consiste esto de los diagramas de flujo, es decir, la solución manual
de la ecuación de Laplace. Entonces, un diagrama de flujo es una representación gráfica de un campo de flujo y que satisface la ecuación de Laplace, como ya dije, y que consiste en una serie de líneas de flujo, que en este gráfico o en este esquema acá abajo, las líneas de flujo son las líneas celestes o azules en la pantalla, y líneas equipotenciales, ¿ya? Es decir, líneas de igual potencia. Es decir, las líneas azules, en palabras más simples, representan la trayectoria de una partícula de agua. ¿Ok? Aquí iría una, acá va otra, y acá va otra, ¿no? Tenemos distintas líneas de flujo. Y las líneas negras representan a puntos sobre el medio que tienen igual energía potencial. Y la clave en esto es que para trazar las líneas equipotenciales y las líneas de flujo tienen que generarse ángulos rectos, ¿ya? Entonces, cuando hagamos el ejercicio, voy a volver a explicar esto varias veces, trazo primero líneas de flujo según mi intuición y después para trazar las equipotenciales tengo que generarlas de forma tal que se crucen entre sí en ángulos rectos y que la resultante entre la combinación de líneas de flujo y líneas equipotenciales generen espacios donde yo pueda circunscribir círculos que toquen las cuatro caras. ¿Ok? Ya vamos a ver un ejemplo aplicado. Vienen dos ejemplos en esta clase, entonces creo que con eso va a quedar más claro. Las líneas de flujo son generalmente más fáciles de entender porque representan la trayectoria que hacen las partículas de agua en un medio poroso. Y eso generalmente uno lo puede incluso visualizar. Les voy a mostrar hoy día unos videos de YouTube que encontré que son bastante útiles, que es lo que uno haría en un laboratorio si tuviera los implementos, como para mostrarle la trayectoria de la línea de flujo con tinta que le metimos al agua o que alguien le metió al agua. Entonces son fáciles de ver. Las equipotenciales no tanto, no son fáciles de ver salvo que las instrumente. Y la lámina siguiente muestra un esquema de instrumentación. Si estas fuesen líneas equipotenciales, las líneas rojas, por eso es una función, cualquier función que depende de una altura, ¿ya? De una altura de presión. Estas son las líneas negras en la lámina anterior. Si yo pudiera poner un instrumento que mida la altura de presión en cualquier punto a lo largo de una línea equipotencial, van a llegar todas a la misma altura. Eso es lo que muestra aquí. Veamos la línea superior. Esta línea superior está inclinada, es una curva. Yo aquí puse un instrumento que se llama piezómetro. Piezómetro es un instrumento que permite ver el nivel piezométrico o nivel de presión del agua en ese punto. Y en términos muy simples, el piezómetro es un tubo cerrado que se comunica con el suelo acá en el fondo. Entonces el agua es capaz de entrar por el tubo y el nivel de ascenso del agua significa la presión que tengo en ese punto. Para una línea equipotencial, en cualquier lugar de la línea que yo me pare y haga la instalación de un piezómetro, me va a marcar, si es la equipotencial, si estoy sobre la equipotencial, me va a marcar en cualquier punto el mismo nivel de presión de agua. Es decir, llega hasta la misma altura de presión, ¿ya? No es la misma presión, en este punto tengo más presión que acá, porque tengo una columna, aquí tengo una columna más alta que acá, pero en todos estos puntos, a lo largo de todos estos puntos, llego al mismo nivel de presión de agua, de altura de agua. ¿Se entiende? Si me voy a un equipotencial menor, bueno, aquí puse un piezómetro y llegó a este nivel. Si pusiera otro acá, va a llegar entonces también el piezómetro a ese mismo nivel. Si me voy más a la derecha, va a marcar también hasta este nivel de aquí. Entonces, esas son las alturas, estas son las líneas equipotenciales y que las podría medir si yo instalara piezómetros que me muestren en cada una de ellas la misma altura. Así podría haber identificado una línea equipotencial.
Y esto ya lo dije antes, las líneas de flujo y las líneas equipotenciales se intersectan en 90 grados. Por eso es más fácil primero dibujar las líneas de flujo y después las equipotenciales. Veamos un ejemplo. Esto que está acá, el criterio para dibujar, ya lo expliqué. Se deben satisfacer las condiciones de borde. La intersección entre las líneas de flujo y las equipotenciales deben formar ángulos rectos. Está dicho en la lámina anterior. El área entre las líneas de flujo y las equipotenciales deben ser cuadrados curvilíneos. Un cuadrado curvilíneo no tiene la particularidad de que un círculo inscrito toca las cuatro caras, también ya lo dije. Y la magnitud del caudal, que es lo que nos interesa calcular, a través de un canal, de cada canal de flujo, es constante. La pérdida de carga entre equipotenciales consecutivas es constante. Una línea de flujo no puede intersectar a otra línea de flujo y una línea equipotencial no puede intersectar a otra línea equipotencial. ¿Ya? Esos son los criterios para hacer la solución gráfica. Entonces, la figura que está acá es una figura que obtuve del libro Voodoo, donde el ejercicio aparece resuelto. Y yo aquí tapé la zona inferior, que es el suelo de fundación. Esta es una presa que tiene una geometría distinta a la que hemos estado viendo. Esto perfectamente podría ser, por ejemplo, una presa de hormigón. Tiene una geometría un poco rara. Esto es más bien como un vertedero, pero el vertedero quizás es una obra civil que ustedes todavía no conocen. Por ahora digamos que representa una presa, ¿ya? Es una estructura que contiene aguas arriba, tiene aquí un embalsamiento con una altura H mayúscula y se apoya sobre el suelo de fundación, y ese suelo de fundación tiene, o esta estructura tiene en su parte trasera, además una pantalla. Podría no tenerla, pero en este caso en particular tiene. Y ustedes se deben acordar en nuestras clases anteriores, cuando empezamos a ver el concepto de gradiente hidráulico, que se define como la diferencia de altura piezométrica, la altura de agua, partido por la distancia que el agua recorre. Se deben haber acordado que yo les hice un par de preguntas de cómo mejorar el gradiente hidráulico, cómo mejorar la condición para alejarnos del gradiente crítico, y lo analizamos para un tabla estacado en un río, y también lo analizamos para una presa, ¿se acuerdan? Bueno, esta estructura que está aquí justamente lo que busca en este ejemplo también es aumentar ese gradiente hidráulico. Lo digo como acotación porque está ahí, digamos, no es un capricho, sino que tiene un uso práctico, tiene una finalidad. Entonces, lo que los invito ahora a resolver, en la lámina siguiente está resuelto, pero si ustedes quisieran, ahora es difícil poderlo imprimir, no sé si lo pueden hacer sobre la misma pantalla, pero lo primero que tendríamos que hacer aquí para tratar de resolver gráficamente este diagrama o red de flujo sería, ¿cuál sería la primera etapa? Lo que tenemos que entender, jóvenes, es cómo el agua que está contenida filtra por debajo de la presa y llega a este sector de aguas abajo de la presa, ¿no? Aquí aparece nuevamente marcado el nivel freático, es decir, hay un flujo bidimensional que pasa por debajo de la presa. Y lo que nos interesa es poder determinar ese caudal de infiltración, nos interesa poder determinar la presión de poro y las tensiones en el suelo, ¿cierto? Conociendo el caudal vamos a poder saber si esta presa va a acumular o no va a acumular agua. Porque si la permeabilidad es muy alta, va a pasar más agua que lo que es capaz de acumular, por lo tanto ya no sería una represa. Nos interesa saber también la presión de poros para ver si esta estructura es estable o no, ¿cierto? Porque la presión de poros va a gobernar las tensiones efectivas y las tensiones efectivas a su vez la resistencia. Y también vamos a querer ver si aquí se nos produce no excedemos el gradiente hidráulico crítico, ¿ya? Todas esas cosas queremos poder estudiar. Entonces, recién hice una introducción a los flujos bidimensionales y por eso lo que quiero hacer en este ejemplo es un diagrama de flujo.
Es decir, dibujar las líneas de flujo y las líneas equipotenciales. ¿Alguien se atrevería a decir cómo debiesen ser las líneas de flujo acá? ¿Qué recorrido tiene que hacer el agua? ¿No es obvio? Miren, voy a mostrarles un video, ¿ya? Y vamos a volver a este ejercicio. Este video que les voy a mostrar ahora, ¿lo ven? ¿Ven la pantalla acá? ¿Una pantalla de YouTube? Ok. Este video, fíjense, la línea roja ya está bastante avanzado. Les voy a mostrar una parte chiquitita, pero simboliza bastante bien el ejercicio que les había mostrado en mi lámina de la clase. ¿Ok? Aquí está la zona embalsada, aquí está la zona de aguas abajo. Miremos un poquito el video. Si no lo ven bien, porque se pega la imagen, me avisan, por favor. Ok. ¿Se alcanzó a ver la imagen? ¿Se podían seguir el video? Sí, sí, se alcanzó. Ok. Voy a mostrar uno más de laboratorio para ver si con eso despierto el interés de ustedes. Pero voy a tener que adelantarlo un poco porque si no vamos a ver la línea de flujo. Este es un modelo de laboratorio. Donde se inyecta tinta en el agua para tratar de reflejar o mostrar cómo avanza el agua en un medio poroso. Acá no sé si se fijaron, en el lado derecho hay un nivel freático más alto que en el lado izquierdo y se tiñó o se le agregó tinta al suelo de manera de que esa tinta se arrastre en la medida que el agua avanza. Y lo que está mostrando aquí, este video, en este momento, esta fotografía, es una línea de flujo. Es decir, qué recorrido hace el agua en el suelo frente a, en este caso, una pantalla vertical que simula una tabla estaca. ¿Ok? Y eso es bastante similar, creo yo, a este ejemplo que les estoy tratando de mostrar en mi clase. Por eso hago nuevamente la pregunta, ¿cómo debiesen ser aquí las líneas de flujo? En virtud de los dos videos que acabamos de ver. Deberían salir diagonal desde la pared hasta la superficie libre. Desde esta pared, O sea, va a bajar hasta ahí y después una diagonal hasta la superficie libre de la derecha.
A ver, si yo hago esto, ¿podría ser eso una partícula de agua? Yo creo que sí, Ya. o quizás es más recto. Quizás más recto esta parte de acá. Y esto, por ejemplo, ¿podría ser un recorrido así el agua? Yo creo que sí. ¿Como líneas de flujo? Sí, yo creo que sí, y muchas otras más. Podríamos dibujar una aquí, una que va perfectamente paralelo aquí al tabla estacado, y que aquí no sé qué recorrido hará, pero podría ser esto. La voy a dibujar. Algo así. Quizás haya una que también haga esa trayectoria. No sé. Pero al menos tengo tres curvas que me podrían indicar formas muy parecidas a la que nos mostraba este video, ¿no? ¿Sí? En realidad no estoy dibujando nada muy creativo. Estoy creyéndole a lo que vi en un experimento de laboratorio, ¿ya? Donde se le agregó una tinta al agua y que replicó o evidenció cuáles son los caminos que el agua recorre. O sea, básicamente estoy haciendo lo mismo, estas mismas tres, las estoy dibujando en la pantalla. No fui muy creativo. Repliqué lo que vi en el video. ¿Ok? Ahora lo que yo debiera hacer, si ustedes están de acuerdo conmigo en ese aspecto al menos, es, teniendo las líneas de flujo, si vamos atrás, dijimos que hay que poder dibujar ahora las líneas, dibujé las de flujo, las azules, ahora debemos dibujar las líneas equipotenciales. Y para dibujar las equipotenciales tengo que tener criterios. El primer criterio es que se crucen en 90 grados entre sí. El espacio que quede tengo que ser capaz de poder inscribir un círculo adentro. Y obviamente las equipotenciales van a partir en las condiciones de borde. ¿Cuál sería una condición de borde? Una condición de borde es que las equipotenciales, por ejemplo, si sale, debiese ser bastante horizontal arriba. Horizontal, ¿por qué? Porque aquí todavía tengo un flujo perfectamente vertical, donde esta es agua libre arriba, acá este es un borde donde el agua va a permear primero verticalmente en el suelo. Por lo tanto, la equipotencial aquí, si la pudiera dibujar, voy a tener que dibujarla desde el otro sentido porque no me deja. Este no es un... ¿Le puedo cambiar el color para que se vean realmente distintas? Propiedades de la herramienta. Me gustaría poder dibujarla de otra forma, de otro color. Aquí sí, aquí me va a dejar. Vamos a dibujar verde. Entonces, las equipotenciales debiesen ser más o menos así. Por ejemplo, no soy muy bueno para el dibujo, pero aquí no sé si me va a quedar cuadrado. Estoy tratando, aquí ya voy a tener un problema. Lo visualizo. Yo soy malo para dibujar y con un programa que no es para dibujar soy más malo. ¿Ya? Pero no importa. Es lo que hay. Ya. Lo que yo dibujé ahí fue algo que me aventuré a la rápida, ¿ya? Y que si yo ahora lo quiero chequear, alguien me podría decir, no, está malo porque para definir los círculos, si le quiero creer a lo que dijimos acá, fíjense, yo tengo que ser consistente con lo que voy
explicando. Entonces, tengo que ser capaz de aquí describir círculos perfectos, ¿ya? Por ejemplo, aquí podría dibujar uno en este gráfico que tengo que generar cosas más o menos así. ¿Se entiende? Tiene que tocar los cuatro lados. Eso habíamos dicho en los criterios para dibujar los diagramas de flujo. El tercer punto es el área entre las líneas de flujo y equipotenciales deben ser cuadrados curvilíneos, y un cuadrado curvilíneo tiene la particularidad de que un círculo inscrito toca los cuatro caras. Es decir, lo que acabo de hacer ahí. Eso. Vamos a ver en el dibujo que yo hice a mano si eso resulta. Sin reírse. Ahí detecté ya un problema inmediatamente, ¿no? Porque este círculo está tocando dos líneas de equipotenciales, pero está lejos de las líneas de flujo. ¿Ya? Si me voy a otro, si hago otro, por ejemplo, déjenme ver uno que se vea bueno, que se vea relativamente bueno, de los pocos que me quedaron buenos. ¿Dónde cumple? Chuta, que está difícil encontrar uno bueno. No tengo bueno. Quizás acá. Tampoco. ¿Ok? Entonces, ya hay dos casos que yo pensaba que eran los mejores, donde no se cumple, y evidentemente para otros exageradamente mal hechos, como por ejemplo este de acá, tampoco cumplo, ¿no? Tampoco cumplo, lo voy a dibujar de nuevo, perdonen que insista, pero esta solución es gráfica y por lo tanto ahí tampoco tengo un círculo tocando las cuatro caras. Es decir, mi red de flujo es relativamente mala, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podría hacer ahora yo? Borrarla y comenzar de nuevo, ¿ya? Hasta lograr generar un criterio donde logre algo relativamente perfecto, digamos. No perfecto del todo, porque eso no se va a lograr nunca. Si esto es una resolución gráfica y que estamos haciendo a mano, así que la perfección no vamos a llegar. Pero aquí claramente tengo un problema. Ahora, no sé si ustedes se dieron cuenta acá abajo de que está este mensaje, que a propósito no lo borré. Dice, número de líneas de flujo 4. Y yo aquí dibujé 1, 2, 3. Y número de equipotenciales, 14. Yo dibujé 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, Tenemos 4, 10. profe. ¿Cómo? En la de líneas de flujo dibujó 4. La que está pegada Sí, también. es verdad. Ahí dibujé 4, pero esa que dibujé ahí era solo para explicar quizás una trayectoria extrema, porque está pegada y no me quedó pegada, pero debería haber venido pegada a la pantalla, ¿ya? Entonces, en realidad tengo 3 y 10. Y el ideal eran 4, y el ideal, obviamente lo saqué del libro Voodoo, por lo tanto estaba bien procesado, es como muestra la figura siguiente. Así. ¿Ok? Donde aquí sí, prácticamente en todos los casos, ustedes igual podrían ir y decir, ah, no, pero te pillé, mira, acá no está perfecto. ¿Ya? Aquí no toca los 4 lados, toca quizás 3 nomás. ¿Ya? Ahí, algo así. No toca acá abajo, pero esto ya es condición de borde, así que aquí podría pasar otra línea de flujo y efectivamente va a generar ahí también las 4 caras, ¿ya? Pero, y aquí se notan las 4 líneas de flujo, 1, 2, 3, o sea, 4 números de líneas. Las líneas de flujo es lo que es el tramo entre, es el canal de flujo, es decir, aquí hay un canal, dos canales, 1, 2, 3, 4 canales de flujo, y las equipotenciales son 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, la del
la de la condición de borde. ¿Ok? Entonces, este proceso de dibujar las líneas de flujo, a diferencia de como expliqué antes, que se podría hacer en forma computacional, ¿ya? Es una forma manual, relativamente rápida, en la medida que uno lo dibuje y tenga práctica. Por eso a mí generalmente me complica hacer esto en un control, porque creo que si uno no tiene mucha destreza puede tardar mucho tiempo en encontrar la red de flujo adecuada, ¿ya? Se puede gastar muchos minutos de un control en tratar de llegar a la precisión como para determinar una línea de flujo adecuada, porque la razón entre líneas de flujo y números de líneas equipotenciales les va a permitir llegar después a la solución de caudales y presiones de poro. Entonces, ¿qué es lo que Profesor, quiere una decir? consulta. Sí, Hay una curva que es como una parábola, que está como justo debajo, como, no sé si es la fundación donde está, como esa línea negra, es como una parábola. esa. ¿Por qué se da eso? Igual pasa creo que con una esquina de como del embalse al final. Sí, mira, qué bueno que lo preguntas, porque todas esas son singularidades. Yo quizás estoy yendo muy rápido y no hablé de las condiciones de borde. Esta es una condición de borde, la mencioné hace un ratito. Pero aquí lo importante es que en la condición de borde, fíjate que también se cumple un ángulo recto. La línea de flujo, es decir, la infiltración en el fondo de la laguna es puramente vertical. Es decir, hay 90 grados ahí. Eso es una condición de borde. Así como también la llegada, aguas abajo. También estas curvas llegan en 90 grados con respecto a la horizontal. No llegan inclinadas, como las dibujé yo. Yo traté de dibujarla. Esta llegó inclinada, esta llegó bien. Pero es una condición de borde. El agua emerge vertical. Ahí hay un flujo puramente vertical, aquí hay un flujo puramente vertical. Y el resto son flujos bidimensionales. ¿Sí? Esa es una condición de borde. Ahora, las equipotenciales, fíjate que también llegan perpendiculares a los lugares desde donde no surge filtración, porque aquí no hay filtración hacia arriba ni hacia abajo. Desde esta pantalla tampoco. ¿Entiendes? De ahí también salen en forma perpendicular. Y lo que tú me estás preguntando aquí, esta forma de esta curva que es parabólica, básicamente obedece a que una vez que tengo trazadas las líneas de flujo, yo tengo que intersectarlas en 90 grados. ¿Te fijas? Por eso ahí viene con una curva, por el lado de arriba no se nota mucho en 90 grados, pero por el lado de abajo sí se nota en 90 grados. Lo mismo que acá debería ser 90, aquí también 90. Entonces por eso te queda de forma parabólica. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces, de esta forma desarrollamos manualmente una red de flujo donde cada uno de estos canales le llamo al espacio que hay entre dos líneas de flujo, representa cómo se va a movilizar el agua. ¿Ya? Y las líneas punteadas, que son las líneas equipotenciales, si yo aquí pusiera un piezómetro, ¿hasta dónde me debería marcar el agua? ¿Cómo hasta dónde? Si yo aquí pongo un tubo que me va a medir al cual le puede entrar agua, ¿hasta dónde va a llegar el nivel de ese tubo? ¿Hasta dónde va a llegar el agua? H menos lo que se metió para abajo, ¿no? Es que claro, lo que pasa es que aquí el agua está fluyendo hacia abajo. Si estuviera en equilibrio, si el agua estuviese en equilibrio, yo pongo acá un ¿Verdad? tubo. Imagínate que esto está cerrado. Imagínate que esto lo extendemos hasta abajo. Esta agua está en equilibrio. Si yo aquí pongo un tubo y aquí está el fondo del tubo, ¿hasta dónde va a marcar el agua? Habíamos dicho en una clase que si subía hacia abajo, la presión disminuía, ¿no? Correcto. Pero te acabo de decir que voy a poner aquí, voy a cerrar hasta acá. Entonces esto está en equilibrio, no hay flujo. Pongo un tubo aquí, ¿hasta dónde va a estar el agua? Hasta acá arriba. Si el tubo lo pongo acá, hasta acá arriba. Si el tubo lo pongo acá, hasta acá arriba. Y en cualquier punto va a estar hasta acá arriba. Por lo tanto, aquí, como no hay líneas de flujo, las equipotenciales serían todas horizontales. Todas. Pues no hay flujo.
Pero ahora levanté esta barrera y estoy dejando que agua pase de izquierda a derecha para encontrar un equilibrio. Entonces esas líneas de flujo van a empezar a bajar. Esto es difícil si no tengo una pizarra para explicarlo un poco mejor. Pero lo que quiero decirles es que a lo largo de esta línea equipotencial, para cualquier punto aquí tengo el mismo nivel de altura de agua. Pero va a ser, como dijo recién Rafael, menor que el hidrostático porque tengo un flujo descendente. Y acá va a ser mayor que el hidrostático porque tengo un flujo ascendente. ¿Sí? Y probablemente aquí va a ser similar a un hidrostático porque tengo un flujo horizontal, casi perfectamente horizontal. Pero aquí tengo un flujo vertical, y acá tengo también un flujo vertical, y entre medio tengo un flujo horizontal. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo. Este es un muro de contención, de hormigón en este caso. Acá tengo un suelo, lo tengo tapado, digamos, porque detrás de eso van a ver en la siguiente figura están las líneas de flujo. Contra este muro de hormigón, ahí dice concrete, es hormigón en inglés, tengo aquí entre el punto A y el punto B, no dice B, pero supongamos entre acá arriba y acá abajo, lamentablemente es casi el mismo color del hormigón, pero dice drainage blanket. Es decir, tengo aquí un dren, y ese dren no es otra cosa que, por ejemplo, un material grueso, es decir, tengo una arena bien permeable, una grava aquí. Contra el muro yo puse grava, de manera que si esto se me llena de agua, va a venirse por la grava hasta abajo y acá abajo tengo un tubo que la va a evacuar. Es decir, este elemento que está aquí, que es el drenaje, o un material de dren, es capaz de capturar agua. ¿Sí? ¿Me entienden el concepto? Lo que yo no quiero es que el agua que está acá atrás empuje el muro, sino que el agua que va llegando al muro caiga dentro de este drenaje y desde el tubo lo saquemos. ¿Ya? Entonces, cuando llueve, tengo irrigación o tengo un aporte de agua vertical acá arriba. ¿Ya? Lo podría dibujar así. Cuando llueve, tengo lluvia. ¿Cómo se dibuja esto? Así, tengo lluvia. ¿Ya? Así. Que me alimenta o me va a ir paulatinamente saturando el suelo. ¿Ya? Entonces, si no tuviera este drenaje, si no tuviera el drenaje, esto se me transforma en una piscina. Y esta agua entonces que está lloviendo va a bajar, se va a infiltrar y va a empezar a llenar la piscina. De a poco, ¿no? La va a ir llenando. Y ustedes, como saben de mecánica de fluidos y están estudiando hidráulica, si es que se me llena la piscina, el muro va a haber estado empujado por el suelo y ahora que llené la piscina, piscina con tierra, pero piscina, se me va a generar un empuje adicional que tiene una forma triangular que es igual a ¿cuánto? Rho GH. Rho GH, claro que es gamma del agua. Gamma del agua multiplicado por la altura del muro. ¿Ya? Esa es la magnitud de cada una de las flechitas horizontales de la tensión. ¿Cierto? Ahora, ¿me entienden? Ya. Entonces yo quiero evitar que se dé esta presión hidrostática sobre el muro. ¿Ya? Para eso generé este drenaje. Yo quiero que esta agua no se acumule nunca, que estas líneas horizontales que dibujé de llenado de la piscina no ocurra, porque no quiero esta presión adicional del agua. Este muro ya es suficientemente, ya está suficientemente solicitado con el empuje del suelo. No le quiero agregar empuje del agua. Por lo tanto, construir esto, que es un detalle constructivo, va
a garantizar de que la piscina nunca se llene porque le saqué el tapón, básicamente. Entonces, ¿cómo es la red de flujo dentro de esta masa de suelo si es que ese drenaje efectivamente funciona? Como puras líneas así. Así como Ya, yo te estoy mirando ahí, Mm. entonces voy a tener que primero sacar esta, porque ya no son horizontales, ¿cierto? Esta también la voy a sacar, y voy a dibujar eso que hiciste tú así. A ver si es de la misma manera que me lo estabas explicando. Esa gota de agua que entró ahí va quizás a hacer un recorrido así. Eso. ¿Sí? ¿Eso? Ya, pero ahora la voy a tratar de dibujar un poco mejor. Esta es condición de borde, por lo tanto va a entrar vertical. No me quedó bien de nuevo. Voy a partir acá. Entra vertical. Ay, ¿qué será? Entra vertical. Y después se dobla. Y tiene que llegar contra ese también perpendicular. Ahí podría ser, ¿no? ¿Algo así? ¿Rafael? No está muy bonito, no. Yo sé si no dibujo bien, pero esa podría ser. Y si esas son las líneas de flujo, ahora podría aventurarme a dibujar las equipotenciales. Y las equipotenciales, ¿cómo me debieran de quedar? Voy a cambiar el color. Las equipotenciales creo que las habíamos dibujado rojo antes. ¿Cómo serían las equipotenciales? Al otro lado y que entren perpendicular a la parte de abajo. ¿Salgo de aquí para allá? ¿Cómo las dibujo? ¿Dónde Según yo debería parto? ser perpendiculares a No, las líneas de flujo, ¿no? O sea, Ya, ok, pero no sé si parto, no sé si parto en 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 el la pared. punto A deberían partir, ¿o no? el punto A, Sí, así, sí. ya, esa es una posibilidad. No me quedó bien dibujado, no sé si era lo que te imaginabas tú. Sí, sí, así. No me quedó bien dibujado para nada, pero el tema es que ahora ya me va a complicar esto, ¿cierto? Si ese es el problema, las líneas de flujo son fáciles, pero después ya no. Aquí es la prueba de fuego y esa prueba de fuego es la donde yo personalmente fallo, ¿ya? Porque no logro encontrar los círculos. Y eso es lo que a uno lo desilusiona porque dice, bueno, no me queda tiempo en el control y tengo que volver a dibujar esto. ¿A alguien se le ocurre otra forma de líneas equipotenciales? Puede ser saliendo de la pared y llegando abajo, en vez de salir todas de A, salen Saliendo de la pared, entre A y la primera línea de flujo. ya. Entonces voy a borrar estas. Entre A y la primera línea de flujo. ¿Ya? ¿Y hacia Sí. dónde? Ahí saco todas, en ese tramo. Va. Igual que las otras, hacia abajo. Va, esa es línea recta, perdón. ¿Así? Quizás la primera un poco más abajo, pero sí así. Ok. No es tan fácil, ¿no? Ya. Porque ya son las 11:20, les voy a mostrar en la siguiente lámina, obviamente está esto resuelto. Es así. Las líneas de flujo no llegan perpendiculares
la condición de borde, sí, acá arriba debiese partir perpendicular, ¿ya? Porque el ingreso es vertical. En esta se nota más, en las otras no es tan evidente. Y las equipotenciales salen horizontales y perpendiculares de esta condición de borde, pero las líneas de flujo entran no perpendiculares a ella. ¿Ok? Las líneas equipotenciales son perpendiculares al plano impermeable acá y son perpendiculares al plano de acá donde la tensión debiese ser cero. ¿Ya? Tensión cero para el agua, porque aquí el agua pasa de un material de alta permeabilidad a un material de muy baja permeabilidad, ¿no? Entonces la presión es cero. Después viene esta última lámina, que es una simplificación, es un caso particular cuando las permeabilidades son distintas. Lo que pasa es que lo que acabamos de hacer aquí todavía no involucra o todavía no tiene una relación con las permeabilidades. Solamente definimos, exclusivamente definimos por dónde el agua fluye, o sea, cuáles son los canales de flujo y cuáles son las curvas equipotenciales, y podemos definir cantidad de líneas de flujo y cantidad de equipotenciales. Vamos a ver en la próxima clase dos cosas distintas, es decir, qué pasa cuando la permeabilidad en el sentido X y en el sentido Y no es la misma, y eso también lo podemos resolver afortunadamente en forma gráfica. Y dos, teniendo la red de flujo, que es lo que tratamos de empezar a dibujar hoy, ¿cómo calculo lo que declaramos al principio de las láminas? Caudal, presiones, ¿cierto? Y la estabilidad de la obra. ¿Ya? Son esas tres cosas las que necesitamos ahora cuantificar. Por ahora solo aprendimos a dibujar redes de flujo. Redes de flujo, a través de líneas de flujo y líneas equipotenciales. Teniendo dibujada la red de flujo, vamos a poder calcular ahora caudales, presiones en el suelo y estabilidad de las estructuras, desde un punto de vista hidráulico. Entonces, yo le voy a pedir a Belén que prepare una clase auxiliar para poder poner esto en práctica, ¿ya? La primera vez que uno ve esto parece un poco engorroso, pero van a ver que es extremadamente útil. Van a ver que a través de un cálculo manual uno ya es capaz de tener una primera impresión de la estabilidad de las obras desde un punto de vista del efecto del agua, del flujo del agua, y eso es extremadamente útil. A mí, por lo menos en mi primera práctica, después de cuarto año, después de la práctica, o sea, segunda práctica, después de la práctica de topografía, me tocó justamente calcular infiltraciones a través de presas y bajo presas, presas muy chiquititas, eran presas de 10 metros de altura, presas de riego, embalses de riego, pero ya con este método, en mi práctica, propuse yo hacerlo manualmente, me lo aceptaron y dijeron, ah, mira, qué buena, pensamos que hay que hacerlo con un programa. Obviamente que el programa es más preciso y me permitió hacer más cosas, pero yo pude plantear en un trabajo más o menos que me demoré 1 hora entre hacer todos los dibujos a escala, generar una primera estimación de caudales de infiltración de una obra de riego. Entonces, encontré que estaba haciendo mis primeras cosas aplicadas en ingeniería civil en cuarto año y me dio harta como, dije, al fin, después de 4 años de ingeniería, al fin algo que pueda vender. ¿Ya? Al fin algo útil. O sea, útil en el sentido, todo es útil, pero en el sentido de algo, ahora sí es ingeniería civil. Eso. Lo voy a dejar hasta aquí hoy día. Me pareció un poquito, les pido disculpas, y con las clases auxiliares va a empezar a madurar ese concepto. ¿Sí? Que tengo la duda de que tenemos el método numérico y el método gráfico, Sí. pero el método gráfico es así como uno llega y estima cómo va a pasar las líneas de flujo y después con eso uno crea la línea isométrica, Potenciales. equipotencial, Sí. o estas líneas tienen una fórmula o algo. No. Es un criterio. Tú tienes que definir
cumplir con esto que dijimos nosotros. El cruce entre líneas es ortogonal, tiene que quedar un círculo circunscrito y tienen que partir, tienes que tener presentes las condiciones de borde, es decir, por dónde ingresa el agua, por dónde se produce el ingreso del agua libre hacia el suelo, y ahí tienes que tener líneas, digamos, que salgan ortogonales, las líneas de flujo salen ortogonales a esa superficie, ya puede ser el fondo de un lago, puede ser, en este caso, la superficie superior de este relleno, ¿ya? Y tienes otras condiciones de borde como son la cara de presión cero aquí, es decir, no cero, pero de cambio de permeabilidad, y acá abajo también tienes una condición de impermeabilidad total. Entonces tienes condiciones de borde y tienes condiciones gráficas que cumplir. Al dibujar primero las líneas de flujo, la intersección con las equipotenciales tiene que formar 90 grados. Más las condiciones de borde. Pero, por ejemplo, no he visto el vudú de esta materia, pero hay ¿Ya? como una, ¿cómo decirlo? Como una guía o una lista ¿Sí? de cómo yo tengo que evaluar. Por ejemplo, que en este caso nosotros pensábamos al principio, yo y mis compañeros, creo que entraba, ¿cómo se llama? Perpendicular a la pared también, y después vimos que no. Hay una forma de saber cómo cambia en cada caso. Sí, qué bueno que lo preguntas, sí. En estricto rigor, la condición de borde, a diferencia de la que te mostré, a ver, la condición de borde en este caso, que está acá, es distinta a la de arriba. Arriba tenemos a la atmósfera, o atmósfera, pero o donde tú tienes la inyección de agua, y es un material que no tiene permeabilidad. Acá tú tienes el encuentro entre un material con permeabilidad y otro con menor permeabilidad. Por lo tanto, la condición de borde acá arriba es distinta a la condición de borde acá abajo. O sea, en la vertical. ¿Sí? Entonces, a lo mejor yo mismo los confundí al haber dibujado en esta lámina, yo dibujé las líneas verdes y las hice llegar perpendiculares aquí. Y ese fue un error. Porque en realidad estoy pasando de una permeabilidad a otra permeabilidad, por lo tanto no tiene por qué ser, la llegada no tiene por qué ser en 90 grados. En cambio, aquí Ahí tienes entendí. nula permeabilidad y algo de permeabilidad. ¿Sí? Entonces yo creo que en eso los confundí yo. Mientras que acá abajo sí tienes una línea de impermeabilización total, porque aquí tienes la fundación o qué sé yo, claro, la condición de borde nunca va a ser 100% permeable, pero tú puedes asumir, esta es la línea de total impermeabilización. Por lo tanto, aquí el agua nunca va a poder fluir contra esto, va a poder fluir horizontal, ¿cierto? Porque esto es totalmente impermeable, nunca va a llegar vertical el agua. Entonces, lo que sí puede salir de aquí vertical es la equipotencial, porque tiene que ser perpendicular al agua. ¿Sí? Yo entonces les pido disculpas porque los enredé habiendo dibujado yo esto perpendicular acá, cuando no tiene por qué serlo, porque tengo una permeabilidad y una permeabilidad más alta, pero no nula. Entonces la condición de borde ahí no te obliga a llegar a un encuentro en 90 grados. Ese fue el error quizás que cometí yo y los confundí. Pero aquí se debe salir perpendicular, porque la lluvia viene vertical. Por lo tanto, la primera trayectoria partiendo desde la parte superior hacia abajo es puramente vertical. Y después se va a la zona de menor permeabilidad. Entonces, en el fondo es perpendicular cuando entro o salgo a la atmósfera, Exacto, o cuando salgo por una parte que no hay nada. exacto. Quizás si aquí hubiéramos tenido un espacio, en vez de un suelo, hubiéramos tenido un espacio abierto, libre, un vacío, ahí puedes llegar en 90 grados. Ya. Ujú. Eso, pero bien la pregunta. Yo creo que sirvió para corregir y además como queda grabado,
Así quienes no la vieron también queda, ¿cómo se llama? No queda como un concepto mal dibujado. Casi. Eso. Me están pidiendo el computador, jóvenes, porque mi hijo tiene clases ahora a las 11:30. Con gusto el próximo martes vuelvo a hablar de esto. Espero que la clase auxiliar también sirva. Y eso, que estén muy bien. Y espero que lo que estemos aprendiendo ahora lo vean como una aplicación a proyectos de ingeniería. Eso. Gracias, que la haya bien. Chao. Muchas Chao, gracias. profe. Chao, hasta luego.